Domingo 23 de julio de 2023. Tema: cuidadosa ofrenda consagrada a Dios. Lección: Levítico cap. 27, versículos 9 al 13. Texto: Lucas cap. 21, versículo 4. Comentario: el tema de la cuidadosa ofrenda consagrada a Dios es de gran importancia en la vida de los creyentes. En la Biblia, encontramos numerosos pasajes que nos enseñan sobre la actitud correcta al presentar nuestras ofrendas a Dios. No se trata solo de dar algo material, sino de ofrecerlo con un corazón dispuesto y generoso. Al estudiar este tema, descubriremos principios y enseñanzas que nos ayudarán a comprender cómo podemos honrar a Dios con nuestras ofrendas y cómo estas ofrendas pueden tener un impacto significativo en nuestra relación con Dios y en el avance de su reino. A través de las referencias bíblicas y los comentarios previos, exploraremos las verdades fundamentales sobre la cuidadosa ofrenda consagrada a Dios y cómo podemos aplicarlas en nuestra vida diaria. 1. Dios nos invita a ser fieles en traer nuestros diezmos y ofrendas a su casa, prometiendo bendiciones y provisión abundante. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 2. La generosidad y la disposición para dar con abundancia nos conducen a recibir bendiciones desbordantes de parte de Dios. Lucas 6:38. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, premesida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. 3. Al reconocer a Dios con nuestras posesiones y ofrecerle los primeros frutos de nuestras bendiciones, experimentaremos su provisión abundante en nuestras vidas. Proverbios 3:9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. 4. La cantidad y la calidad de nuestras ofrendas determinarán la medida en que recibiremos bendiciones y recompensas de parte de Dios. Segunda de Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. 5. Cuando presentamos nuestras ofrendas a Dios con un corazón agradecido y generoso, Él promete suplir todas nuestras necesidades según su riqueza y gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:18 y 19, pero todo lo he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 6. Cuando presentamos nuestras ofrendas voluntariamente y de corazón, esto trae alegría al pueblo y agrada a Dios. Primera de Crónicas 29:9, y se alegró el pueblo porque ofrendaron voluntariamente, porque con corazón perfecto ofrecieron voluntariamente a Jehová. También el rey David se alegró con grande alegría. 7. Dios valora nuestra disposición y voluntad para dar, independientemente de la cantidad. Es importante ofrecer lo que tenemos con un corazón generoso y sincero. Segunda de Corintios 8:12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. 8. Jesús elogió la ofrenda de la viuda pobre porque ella dio todo lo que tenía, mostrando su confianza total en Dios. Nos enseña que no se trata solo de la cantidad, sino de la actitud de entrega y sacrificio. Marcos 12:41 al 44. 9. Nuestras ofrendas no solo se limitan a recursos materiales, sino también a ofrecer a Dios alabanza y cumplir los compromisos que hemos hecho con Él. Salmo 50:14, sacrifiquen a Dios alabanza, y cumplan sus votos al Altísimo. 10. Nuestras ofrendas también se expresan en el servicio y la ayuda a los necesitados. Cuando cuidamos de los demás, es como si lo hiciéramos directamente para Dios. Mateo 25:40, y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Primer título. La ofrenda que voluntariamente damos a Dios es santa. Versículos 9 y 10. Comentario. La ofrenda que voluntariamente damos a Dios es un acto sagrado y lleno de significado. A través de ella, expresamos nuestro amor, gratitud y devoción hacia nuestro Creador. Es un gesto que trasciende lo material, pues no se trata solo de dar algo tangible, sino de ofrecer nuestro corazón y nuestra voluntad.
Al presentarle nuestras ofrendas, reconocemos la grandeza de Dios y su generosidad hacia nosotros. Es un momento de conexión espiritual en el que nos acercamos a Él con humildad y reverencia. Nuestra ofrenda, por pequeña que parezca, adquiere una dimensión santa, pues es un acto de fe y adoración. En este intercambio sagrado, experimentamos la alegría de ser parte de algo más grande y nos abrimos a recibir las bendiciones divinas que fluyen de un corazón generoso. 1. La ofrenda a Dios es una práctica antigua y relevante en la adoración y servicio a Dios, Génesis 4:3-5. 2. Dios se complace en las ofrendas que se le presentan con sinceridad y gratitud de corazón, Proverbios 21:3. 3. Las ofrendas deben ser dadas voluntariamente, no por obligación, como muestra de amor y devoción a Dios, 2 de Corintios 9:7. 4. Dios no valora tanto la cantidad de la ofrenda, sino la actitud y disposición del ofrendante, Marcos 12:41-44. 5. La ofrenda puede ser material, como alimentos, dinero o posesiones, pero también puede incluir nuestra dedicación y servicio a Dios, Romanos 12:1. 6. Las ofrendas deben ser dadas con alegría y generosidad, sin esperar nada a cambio, 2 Corintios 9:6. 7. La ofrenda es un acto de fe que demuestra nuestra confianza en la provisión de Dios, Mateo 6:33. 8. Dios bendice a aquellos que ofrendan con corazón generoso y fiel, Malaquías 3:10. 9. La ofrenda puede ser un medio para expresar gratitud por las bendiciones recibidas, Salmos 116:12-14. 10. A través de la ofrenda, participamos en la obra de Dios en la tierra y contribuimos al avance de su reino, 2 de Crónicas 29:9. 11. La ofrenda también puede ser un acto de sacrificio personal, renunciando a algo por el bien de otros o para cumplir con los propósitos de Dios, Filipenses 4:18. 12. Las ofrendas pueden ser presentadas en la iglesia o en la comunidad de creyentes, para apoyar su labor y ministerio, 1 de Corintios 16:2. 13. La ofrenda es un recordatorio de que todo lo que tenemos proviene de Dios, y debemos ser buenos administradores de sus bendiciones, Deuteronomio 8:18. 14. Las ofrendas pueden ser un medio para suplir las necesidades de los menos favorecidos y ayudar a los que están en dificultades. Hechos 11:29 y 30. 15. La ofrenda también puede ser un medio de adoración y expresión de nuestra dependencia y gratitud hacia Dios, Salmo 96:8. Más referencias de apoyo para el primer título. Salmo 50:14, Éxodo 35:29, Proverbios 11:24, 2 de Corintios 9:8, Hebreos 13:16, Lucas 6:38, 1 de Crónicas 29:14, Proverbios 3:9 y 10, Marcos 12:33, 2 de Corintios 9:15, Lucas 21:1-4, Mateo 6:33, Romanos 12:1. Segundo título. El sacerdote debe cumplir diligentemente su trabajo. Versículos 11 y 12. Léase, Deuteronomio 17:9, 1 Timoteo 4 y 15 y 16. Comentario: el papel del sacerdote en el cumplimiento diligente de su trabajo es de suma importancia. Como líder espiritual y mediador entre Dios y el pueblo, el sacerdote tiene la responsabilidad de ejercer su labor con dedicación y compromiso. Su papel implica llevar a cabo los rituales y ceremonias sagradas, enseñar la palabra de Dios, brindar orientación espiritual y ser un ejemplo de rectitud y devoción. Al cumplir diligentemente su trabajo, el sacerdote asegura que la adoración y el servicio a Dios se realicen con la debida reverencia y fidelidad. Su labor es esencial para el fortalecimiento de la fe y la comunidad de creyentes. Que los sacerdotes aborden su tarea con diligencia, conscientes de la importancia y el impacto que tienen en la vida espiritual de aquellos a quienes sirven. 1. Debe ser fiel en su servicio. El sacerdote debe ser fiel en cumplir con sus deberes y responsabilidades, manteniendo su compromiso con Dios y su pueblo. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. 2. Debe enseñar y guiar al pueblo. El sacerdote tiene la responsabilidad de enseñar y guiar al pueblo en la sabiduría y los mandamientos de Dios. Malaquías 2:7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. 3. Debe ser ejemplo de integridad y rectitud.
el sacerdote debe vivir una vida íntegra y recta, siendo un ejemplo de virtud y honestidad para el pueblo. Tito 2, 7 y 8, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada malo que decir de vosotros. 4. Debe interceder por el pueblo ante Dios. El sacerdote tiene el privilegio de interceder por el pueblo ante Dios, llevando sus peticiones y necesidades en oración. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 5. Debe ser diligente en el estudio de la palabra. El sacerdote debe esforzarse por estudiar y comprender la palabra de Dios, para poder compartirla con precisión y sabiduría. Segunda a Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 6. Debe administrar correctamente los sacramentos. El sacerdote es el encargado de administrar correctamente los sacramentos, como el bautismo y la Santa Cena, en conformidad con los mandamientos de Dios. Primera a los Corintios 4:1, así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los misterios de Dios. 7. Debe ser humilde y desinteresado. El sacerdote debe servir con humildad y desinterés, poniendo las necesidades del pueblo por encima de las suyas propias. Filipenses 2:3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 8. Debe ser vigilante en su vida espiritual. El sacerdote debe estar vigilante en su propia vida espiritual, cuidando de sí mismo para poder cuidar y pastorear al pueblo de Dios. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. 9. Debe ser un mediador entre Dios y el pueblo. El sacerdote actúa como mediador entre Dios y el pueblo, llevando sus necesidades y cargas ante el Señor. Éxodo 28:29, llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, para memoria delante de Jehová continuamente. 10. Debe dedicar tiempo a la oración y la intercesión. El sacerdote debe priorizar el tiempo de oración y la intercesión, buscando la dirección y el poder de Dios en su ministerio. Hechos 6:4, pero nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 11. Debe ser un buen administrador de los recursos. El sacerdote debe ser un buen administrador de los recursos que le han sido confiados, utilizando sabiamente todo lo que Dios ha provisto. Lucas 16:10 y 11, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? 12. Debe tener un corazón compasivo y estar dispuesto a ayudar. El sacerdote debe tener un corazón compasivo hacia aquellos que buscan ayuda espiritual, estando dispuesto a ofrecer apoyo y guía en tiempos de necesidad. Mateo 9:36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. 13. Debe estar preparado y equipado para el ministerio. El sacerdote debe estar preparado y equipado para cumplir con su labor, proclamando la palabra de Dios y exhortando al pueblo con paciencia y sabiduría. Segunda Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 14. Debe buscar el crecimiento espiritual y la santificación. El sacerdote debe tener un deseo constante de crecimiento espiritual y una búsqueda continua de la santificación, para poder guiar al pueblo hacia una relación más profunda con Dios. Primera de Pedro 2:2, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 15. Debe mostrar amor y compasión hacia todos. El sacerdote debe reflejar el amor y la compasión de Dios hacia todos, vistiendo su corazón con misericordia, humildad y paciencia. Colosenses 3:12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Tercer título. Justo pago necesario por el rescate. Versículo 13. Léase, Levítico 5:16,
1 Timoteo 2, 5 y 6. Comentario: el justo pago necesario por el rescate es un concepto fundamental que se encuentra en diferentes aspectos de la fe y la redención. En su esencia, implica que hay un precio o sacrificio justo que debe ser pagado para liberar a alguien de la esclavitud, el pecado o cualquier otra forma de opresión. Este tema encuentra su máxima expresión en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, quien dio su vida como el pago justo y suficiente por nuestros pecados. A través de su muerte y resurrección, Jesús nos redimió y nos ofreció la liberación y reconciliación con Dios. Así, el justo pago necesario por el rescate nos muestra el amor inmenso de Dios y su plan de salvación para la humanidad. En este contexto, exploraremos la importancia y el significado profundo de este concepto en nuestra vida espiritual. 1. El pecado merece un pago, que es la muerte, pero gracias al sacrificio de Jesús, recibimos la vida eterna como un don gratuito de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 2. Jesús se convirtió en una maldición por nosotros al ser crucificado, liberándonos así de la maldición de la ley y proporcionándonos redención. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. 3. Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio para liberarnos del poder del pecado y purificarnos, creando un pueblo que se dedica a hacer buenas obras. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. 4. A través de la sangre de Jesús derramada en la cruz, obtenemos la redención y el perdón de nuestros pecados, como un reflejo de la gracia abundante de Dios. Efesios 1:7, en él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. 5. Nuestro rescate no se logró con cosas materiales, sino a través de la preciosa sangre de Jesús, quien fue sacrificado como el Cordero perfecto y puro. Primera de Pedro 1:18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 6. Jesús vino a este mundo no para ser servido, sino para servir y dar su vida como un rescate por muchos, demostrando su amor y sacrificio supremo. Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. 7. Jesús se entregó a sí mismo como un rescate por todos, mostrando su disposición de darlo todo para salvarnos y ofrecer la reconciliación con Dios. Primera de Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 8. La redención que Jesús logró no se basó en los sacrificios de animales, sino en su propia sangre, la cual lo llevó a entrar en la presencia de Dios y aseguró una redención eterna. Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 9. En Jesús, encontramos la redención y el perdón de nuestros pecados, gracias a su sacrificio en la cruz y su preciosa sangre derramada. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 10. Jesús reitera su propósito de venir a este mundo, que no fue para ser servido, sino para servir y entregar su vida como un rescate por muchos. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. 11. Que en el cielo, se reconoce a Jesús como el único digno de abrir los sellos del libro, porque nos redimió con su sangre, asegurando así nuestra reconciliación con Dios sin importar nuestra procedencia. Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. 12. El amor de Dios se manifestó en enviar a su Hijo Jesús al mundo para que vivamos por él. Esto demuestra que el amor verdadero no depende de nuestro amor a Dios, sino del amor incondicional que Él nos tiene, llevándolo a enviar a Jesús como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Primera de Juan 4:9 y 10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 13. Jesús, el justo, sufrió una sola vez por los pecados, tomando sobre sí la culpa de los injustos, para reconciliarnos con Dios y guiarnos hacia Él, siendo crucificado en la carne pero resucitado en espíritu. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 14. Este versículo profético señala que Jesús fue herido y molido por nuestros pecados, soportando el castigo que merecíamos para brindarnos paz y sanidad espiritual. Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 15. La salvación y redención que recibimos no son resultado de nuestras obras o méritos, sino un regalo gratuito de Dios por su gracia, el cual se basa en nuestra fe en el sacrificio de Jesús. Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Más referencias de apoyo para el tercer título. Aquí tienes algunas referencias bíblicas adicionales de apoyo para el tema del justo pago necesario por el rescate. Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Romanos 3:24 y 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Hebreos 9:22, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Isaías 53:10 y 11, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Honra, gloria y suprema alabanza a nuestro Dios. Estudio bíblico escrito y exhortado por el administrador de alabanzas y EP. Recuerde escudriñar las Escrituras, profundizar aún más cada título aquí exhortado. Dios le bendiga.